Amigos, buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre esta sentencia que es la C038 del año 2020 y pues vamos a hacer como uso del material que nos presenta el día de hoy Asuntos Legales, que habla del panorama sobre las fotomultas en Colombia. Eh, Sucede y acontece que con la entrada en vigencia de la ley 1843 del año 2017, pues esta ley consagraba en el artículo octavo un parágrafo primero en el que se establecía un vínculo de solidaridad entre el propietario del vehículo y el conductor del mismo. Por consiguiente, cualquier infracción que cometiera un conductor, pudiese ser cualquier conductor, el hermano del propietario, un amigo del propietario o cualquier persona, indiscutiblemente tendría que entrar a responder el propietario del vehículo. La Corte Constitucional, por medio de una acción de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano, entró a revisar la norma y consideró que efectivamente dicha ley, que está en un rango inferior a la Constitución política, rayaba directamente con la Constitución y por esa razón decidió declarar inexequible ese parágrafo primero de ese artículo octavo, por lo que muchas personas han manifestado que las fotomultas o las cámaras de fotodetección son completamente ilegales, lo cual no es cierto. Las cámaras de fotodetección son legales, solo que la Corte Constitucional manifiesta a ese tipo de entidades que con toda claridad deben de imponer sanciones es al conductor del vehículo, no al propietario. En este caso les queda muy complejo, muy difícil a la Secretaría de Tránsito, dado que el software, la tecnología existente por medio de sistemas automáticos y semiautomáticos que consagra precisamente esa ley 1843 de 2017, no permite individualizar al conductor del vehículo como sí es posible en otros países donde tienen un sistema más avanzado. En el caso colombiano solamente se puede identificar las placas del vehículo y verificar las características del mismo, pero no permite establecer con claridad quién conduce el vehículo. Por eso, reitero, muchas personas han manifestado que se tornan ilegales entonces porque no tienen forma de demostrar quién conduce el vehículo. Ante dicho panorama, ha generado, digamos, múltiples pronunciamientos de varias personas que conocen del tema. Vamos a ver hoy cómo puede usted entrar a defenderse frente a ese tipo de sanciones en vigencia de la ley del pronunciamiento de la Corte, es decir, de la sentencia C038 de 2020, la cual aplica, vamos a decirlo desde ya, desde el mismo 6 de febrero de dicho año. Sucede y acontece que para ese 6 de febrero de 2020 salió un comunicado de prensa y en ese comunicado de prensa se daba a entender someramente los alcances de dicha sentencia, de dicho pronunciamiento. Ese 6 de febrero no salió la sentencia vino a salir muchos meses después y muchas personas dicen que entonces que los efectos de la sentencia deberían de ser desde la publicación de la misma. Pues ya la Corte Constitucional ha aclarado el panorama y ha manifestado con claridad de que los efectos de dicha decisión de dicha alta corporación pues provienen directamente desde el 6 de febrero. Siendo las cosas así, las secretarías de tránsito deberían, en el caso de las fotodetecciones, porque cuando estamos hablando de comparendos, pues indiscutiblemente la gente de tránsito está individualizando al conductor y en ese caso pues podrá imponer la multa al conductor. Pero en el caso de las fotodetecciones, pues les queda muy complejo. No obstante ello, muchas personas se preguntan, por qué razón, si yo no he cometido la infracción, yo simplemente soy el propietario, y está en vigencia la sentencia C038 del año 2020, ¿por qué razón me siguen llegando a mí fotodetecciones al domicilio? Pues las secretarías de tránsito se escudan en que como la Corte Constitucional hizo, digamos, sacó el ordenamiento jurídico por medio de esa declaratoria de inexequibilidad, sacó el ordenamiento jurídico a ese parágrafo primero, pero no sacó el ordenamiento jurídico el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, el cual habla del procedimiento. Vamos entonces a mirar ese artículo 135, no sin antes precisamente leer esta manifestación que nos trae asuntos legales y dice: la Superintendencia de Transporte anunció la investigación a 3 secretarías de movilidad por tener cámaras de fotodetección sin cumplir con los requisitos.
Este tema se da básicamente es por un asunto muy particular. Una vez que salió la sentencia C038 del año 2020, varios ciudadanos escribieron a la Corte Constitucional para que hiciera cumplir su sentencia. La Corte Constitucional manifestó que ellos no tenían competencia para hacer cumplir dicha decisión, que esa competencia corresponde a otros entes. Por esa razón, tras esa solicitud de varios ciudadanos, la Corte Constitucional le envió una manifestación a la Procuraduría General de la Nación y a los 5 días precisamente de estos hechos. Y la Procuraduría entonces citó a la Secretaría de Tránsito de Medellín, a la Secretaría de Tránsito de Bogotá y a la Secretaría de Tránsito de Cali para que hicieran manifestaciones de claridad de cómo era que estaban imponiendo entonces las sanciones de tránsito directamente a los conductores y no a los propietarios. Ese tema está en discusión y la respuesta que dan esas secretarias de tránsito es la que dijimos anteriormente, que como el procedimiento del artículo 135 sigue en vigencia, entonces que ellos siguen mandando la notificación o esa comunicación o ese comparendo, lo siguen enviando directamente al propietario y que entonces sea en ese orden de ideas el propietario del vehículo quien vaya a la audiencia, se defienda, manifieste quién iba conduciendo, porque como es el propietario, pues debe saber quién iba conduciendo. Más adelante les voy a decir, digamos, por qué estas manifestaciones que hacen las secretarías de tránsito rayarían directamente con la ley y usted cómo podría entrar a defenderse en esas audiencias. Entonces, eso es lo que ellos dicen. Miremos entonces qué dice el artículo 135. Dicen, ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo. Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo. En este caso estamos hablando de los comparendos manuales. El caso que nos ocupa no es de comparendos manuales, sino de fotocomparendos, también llamados fotomultas o fotodetecciones. Dicen, no obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará por correo dentro de los 3 días hábiles siguientes. Entonces, aquí estamos hablando directamente de que deberán enviar entonces al propietario del vehículo. Y por esa razón, como el procedimiento sigue vigente, le siguen enviando al propietario del vehículo dicha notificación, dicha comunicación, dicho comparendo. Y pues como lo hemos dicho varias veces, comparendo viene de la palabra comparecer y comparecer es hacer presencia, en este caso a la audiencia, a defenderse. Ahora, ¿qué tan legal o ilegal viene siendo que desarrollen el procedimiento de esta forma? Pues yo considero que no se debería desarrollar de esta forma, máximo en un tema pues que tiene que ver directamente con la notificación que muchas personas ni siquiera conocen de que tienen presuntamente infracciones, les hacen audiencia, no pueden hacer ejercicio del derecho de defensa y contradicción precisamente porque no conocían de la notificación. Entonces, cuando se surten los procedimientos de notificación de una forma irregular, pues viola directamente el derecho de defensa, contradicción y debido proceso de las personas. Entonces, vamos al caso en particular. A una persona le llega una fotodetección, por ejemplo, de exceso de velocidad, una C29, y entonces la Secretaría de Tránsito le envía esa comunicación, le envía ese comparendo y la persona solicita audiencia. Y la persona va a decir, yo solicito entonces que se dé por aplicación la sentencia C038 del año 2020. Es decir, multa que tuvo que haber sido producida del 6 de febrero de 2020 en adelante. Esto no aplica para una multa que se haya producido en el 2019, para una multa que haya producido en el 2018, para una multa que haya producido en el 2017 o inclusive multas del 2020 que haya producido, por ejemplo, el 5 de febrero, el 4 de febrero, en enero del 2020. No aplicaría. Entonces, como el procedimiento sigue vigente, sería solicitar audiencia ante la Secretaría de Tránsito y, punto importante, la Secretaría de Tránsito le va a preguntar entonces al ciudadano, le va a preguntar que quién era el que estaba entonces conduciendo el vehículo. Y precisamente el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia nos habla del derecho a no incriminarse ni incriminar a familiares y hace la manifestación.
Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad primero civil. Es decir, ya de entrada, que ellos me estén preguntando a mí que quién iba conduciendo, pues yo de entrada puedo hacer uso de ese derecho constitucional que está consagrado en el artículo 33 y que dice que, hombre, es que yo no estoy obligado a declarar ni en mi contra, ni en contra de mis familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad primero civil. Supóngase que en el caso en particular, ese exceso de velocidad, esa infracción C29 la cometió mi esposa. Entonces, en este caso en particular, como yo no estoy obligado, ustedes, señores Secretaría de Tránsito, no me inviertan la carga de la prueba. Ustedes son los que están acusando. Ustedes, Secretaría de Tránsito, demuestren quién iba conduciendo. Entonces, este es uno de los artículos a los que uno debe acogerse para ese tipo de situaciones de defensa. Adicionalmente, por principio de legalidad, en el artículo 29 de la Constitución Política que nos habla del debido proceso, dice: toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. O sea, aquí entra, yo voy gozando de la presunción de inocencia. El artículo 33 de la Constitución Política de Colombia me ampara para no declarar en contra mía ni en contra de un familiar. El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia dice: las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. O sea, de entrada, yo tengo presunción de buena fe, mi inocencia se presume en virtud del artículo 29 y tengo derecho a guardar silencio, porque no, ese silencio por sí solo no es óbice para que me generen una responsabilidad. Tendrá entonces que la Secretaría de Tránsito individualizar directamente a quien conduce el vehículo y no imponerme de plano este tipo de sanciones. Si me imponen de plano este tipo de sanciones, es decir, si sacan una resolución sancionatoria, podría yo entonces acudir a otro tipo de mecanismos legales, como acciones de tutela y adicionalmente poner quejas en Procuraduría para la acción disciplinaria, y también puedo poner denuncia en Fiscalía por el delito de prevaricato por acción, toda vez que estarían imponiendo una sanción, en este caso una resolución sancionatoria, y estarían imponiendo esta resolución sancionatoria, digámoslo así, sin tener un fundamento legal, dado que la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que no es posible hacer este tipo de sanciones de plano, sino que solamente se deberá imponer a quien conduce el vehículo. Y como dije anteriormente, es muy complicado en ese país, dado que la tecnología no la tienen. Punto 2, hay carros que tienen polarizado, entonces peor aún. Y en época de pandemia, pues peor aún, ¿no? Porque existe la gente entonces con el tapabocas, o la gente que va en moto, que aparte de que lleva casco, pues también lleva tapabocas, pues entonces es completamente imposible para la Secretaría de Tránsito. Pero en últimas, ese tema no es problema de la Secretaría de Tránsito, sino que es un problema directamente que tienen entonces las Secretarías de Tránsito, que tendrán que actualizar su tecnología para poder individualizar al propietario del vehículo. Dice la Corte Constitucional en dicha sentencia: en suma, aunque tanto en el derecho privado como en el derecho público se establezcan formas de responsabilidad solidaria frente a las obligaciones de resarcir perjuicios a la luz de la jurisprudencia constitucional, la solidaridad pasiva en materia sancionatoria resulta inconstitucional si conduce a que la sanción recaiga sobre una persona diferente a quien realizó personalmente el acto reprochado. O sea, esto tiene toda la lógica, porque es que esa multa a usted le dicen: o pagas con el 50%, pues si aprovechas el descuento dentro de los términos legales, si como dije anteriormente, pues es diferente en el caso de los comparendos y fotocomparendos, o aprovechas el descuento, pagas entonces en ese caso bajo esa modalidad de descuento, o por el contrario te vas a una audiencia. Pero si te vas a audiencia y pierdes la audiencia, entonces ya no tendría ningún descuento, sino que pagarías el 100%. Es como la herramienta para que mucha gente desista de solicitar audiencias y diga: no, pues yo pago porque me voy a poner aquí a voltear con este tipo de procedimientos y qué tal que pierdan. Entonces, los fines de las multas es una reeducación vial. Entonces, mal haría reeducar vialmente a una persona que no ha cometido una infracción. Por eso la Corte Constitucional hace esta manifestación. Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia, la constitucionalidad de la solidaridad en materia sancionatoria exige el respeto de las siguientes condiciones. Vamos a ver entonces qué dice la Corte. Primero, los sujetos obligados solidariamente deben ser vinculados al procedimiento administrativo
en el que se determina la responsabilidad y se impondrá la sanción para que ejerzan su derecho constitucional de defensa. Por lo tanto, la sanción no puede ser automática o de plano. O sea, simplemente por el hecho de que usted es el propietario, entonces es responsable. Eso es lo que están diciendo. Ahí eso no se puede. Segundo, la infracción debe ser personalmente imputable a cada obligado solidariamente, lo que implica que la solidaridad en materia de sanciones administrativas no permite una forma de responsabilidad por el hecho ajeno. Esto es salvo el transporte público. En este caso sí se predica esa solidaridad. En los carros de servicio particular, pues no. Tercero, la infracción debe haber sido cometida de manera culpable por cada uno de los obligados solidariamente, considerando que aunque excepcionalmente es admisible la responsabilidad objetiva, la jurisprudencia constitucional ha exigido siempre responsabilidad por culpa en estos casos, con una manera de mitigar la solidaridad legal. Dice, por lo tanto, la solidaridad sancionatoria sería inconstitucional si se desconoce el derecho de defensa, no exige la imputabilidad personal de la falla para que la sanción recaiga sobre quien cometió o participó personalmente en la infracción, es decir, permite la responsabilidad sancionatoria por el hecho ajeno, prevé una responsabilidad sin culpa objetiva. Bueno, en últimas, la sentencia entonces cubre las comisiones de infracciones desde el 6 de febrero del año 2020 en adelante, no hacia atrás, y ante una audiencia podríamos hacer este tipo de solicitudes. Las cámaras de fotodetección como tal lo que captan es una foto o un video donde presuntamente se comete una infracción y posteriormente un agente de tránsito tendrá que validar si efectivamente a su criterio existe o no existe infracción. Por ejemplo, podríamos también en la audiencia solicitar la presencia de este agente de tránsito, quien indiscutiblemente no podrá validar en esa audiencia que quien dice que no cometió la infracción verdaderamente sea quien la cometió, puesto que él no evidenció ese hecho. Y por otra parte, solicitar también entonces que se anexe por parte de la Secretaría de Tránsito el material fílmico fotográfico de dicha presunta infracción, digámoslo así, puesto que en él no se aprecia, no se va a ver quién comete la infracción, porque, reitero, la tecnología para este tipo de sanciones no existe. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mañana hablaremos un poco sobre la jurisprudencia anterior a esta, puesto que muchas personas dicen, venga, pero ¿por qué si ya existían unas decisiones jurisprudenciales que antecedían esta sentencia C038, por qué la Corte nuevamente se pronuncia? Ahí dimos respuesta del por qué, porque esta ley fue posterior a esas decisiones. Pero también es importante analizar esa jurisprudencia para tener una mayor carga argumentativa en el momento de este tipo de procedimientos. De entrada, manifiesto una cosa, y es que llegada la imposición del comparendo como tal, soliciten audiencia, no hagan un derecho de petición para solicitar la eliminación de la multa por el no cumplimiento de la sentencia C038 del 2020. ¿Por qué razón? Porque usted está perdiendo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción precisamente en la oportunidad procesal que viene siendo la audiencia que, como manifestamos en los anteriores videos, pues tienen un año para hacerla. Así que sí, está el comparendo y no existe la resolución sancionatoria, solicitemos audiencia, estemos presentes de la realización de la audiencia, audiencias que, por cierto, la misma ley 1843 de 2017 dice que se pueden realizar de manera virtual en los casos de la gente que, por ejemplo, viven en otro municipio y que simplemente estaban de paso en la ciudad o en el municipio donde presuntamente cometieron una infracción, pues podrían hacer este tipo de solicitudes para entrar a ejercer su derecho de defensa y contradicción.